Gracias, señor diputado presidente. Lo es siempre así en el marco del debido respeto que ofrezco y espero de las instituciones de este país. Adelante, por favor. Mi presentación va a hablar de los temas que me han solicitado aquí. El primero de ellos tiene que ver con la licitación número 21, una licitación de espectro que ha sido muy debatida en la opinión. El primer punto que tiene que verse es cuáles eran las condiciones del mercado antes de la licitación y que determinan la forma en que la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia diseñan la misma. En este diseño de licitación se reservan dos bloques para la entrada de nuevos operadores o el crecimiento de operadores menores, práctica basada en mejores prácticas internacionales y en los precedentes que tenemos incluso en México, y se establecen posturas iniciales cuyo propósito es garantizar el interés pecuniario del Estado. ¿Cómo se fijó ese valor? Se tomaron los datos estrictos de la licitación anterior en el mercado, la de 2005 de la bata de 1.9, espérenme, todavía no pasen ahí, y se determina que ese valor actualizado con inflación más una tasa de riesgo, es decir, UDI se utiliza, constituye el valor que garantiza el interés económico del Estado, que cualquiera que pague al menos ese precio o más tiene derecho a adquirir en los términos establecidos en la base la concesión para el uso de esa banda. Tiene que considerar es el pago del guante más el pago de los derechos. Esa diferencia en ese caso se convierte en realidad cuando se suman derechos, se suma enganche, digamos, y se trae a valor presente, es una diferencia del 41.4% respecto del espectro reservado para nuevos o pequeños entrantes, o 22% en términos constantes, en términos corrientes. En realidad hay que tomar la diferencia de 41.4%. En estas dos tablas que tenemos aquí se están incluyendo, en primer lugar, el guante más los derechos puestos ya en valor presente, es decir, trayendo el flujo de los 20 años de pago a lo que significaría si se le pidiera al licitante pagarlo en una sola exposición todo al contado, o sea, como se hacía en México hasta antes de la licitación de 2005. Después habría que ver por qué se cambió el pago en una sola exposición por un pago diferido en enganche y 20 años. Pero el ejercicio que se hace es simplemente traer por la tasa de descuento ordinaria cuánto tendría que haber pagado en efectivo. Y lo que resulta de eso es que ya juntando un guante más derechos, las cifras en valor, en pesos corrientes, son en total 39,000 millones de pesos, pero no quisiera que usáramos esa de comparación, sino esta traída a valor presente. Telefónica pagó 3.289 millones de pesos en esta reunión de acá. Telcel pagó 8.505 y Nextel 6.907 millones para un total de 18.702 millones de pesos por esa banda. En ese caso, Telefónica a los 3.289 millones tendría que agregar cerca de 1.600, invertir 4.700, Telcel tendría que agregar a los 8.500 cerca de 2.000 millones de pesos, hacer una erogación de 10.508 millones de pesos, y Nextel, que no tiene desplegada esa red, tiene que invertir 18.500 millones de pesos en 5 años, que puestos en valor presente de 2010, significa una erogación total de 20.856 millones de pesos. Esta necesidad diferenciada de inversión es lo que explica precisamente por qué en los diseños de subastas de este tipo, cuando se busca generar incentivos para nuevos entrantes o para el crecimiento de pequeños operadores, se ponen reglas de espectro reservado, es decir, los 30 MHz en los cuales quienes tuvieran arriba, tenencia por arriba de los límites de espectro señalados por la Comisión Federal de Competencia no podía participar. Este cuadro de arriba a su izquierda lo que nos señala son comparaciones respecto de licitaciones que se han realizado recientemente en México o en otros países de espectro comparable. En la primera de ellas no hay que ponerle mucha atención porque es la banda de 2.0 y en Alemania en una licitación distinta
es hasta 94% el diferencial de precios entre el que pagó el precio mayor por un tramo del espectro contra el que pagó un precio menor. Pero la que sigue es la banda de 1.7, es exactamente la misma banda que por primera vez están licitando en el mundo, en el Canadá, apenas en el año de 2008, y ahí encontramos un diferencial de precios de 37% entre el pago que se hizo por el espectro no reservado y el pago que se hizo en el espectro reservado, muy similar a lo que vemos en México. La siguiente es una similar de 1.7 en los Estados Unidos con un diferencial de 46%. La que sigue es la de 2008 de los Estados Unidos en la banda de 700, que es una banda no estrictamente comparable, es una banda, digamos, mejor, más de mayor valor, pero una diferencia de hasta 72%. Es muy interesante, sin embargo, la penúltima. En 1997 en México se subastó la banda de 1.9 y el diferencial, por cierto, se reservaron también 2 bloques nacionales de 30 MHz para aquellas empresas que no tuvieran una tenencia mayor a 35 MHz, había muy poco espectro puesto en ese entonces en el mercado, y el diferencial de precios que pagaron las empresas que entraron al mercado en el sector ilimitado con respecto a los que entraron en el sector reservado fue de 43%, es decir, superior al actualmente observado, que fue de 42%, puse ahí redondeando 41.4 o 42. Entonces la conclusión es, no es insólito, es de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. Es un diseño de subasta muy similar al que en México se hizo en 1997, que tuvo resultados muy parecidos en diferenciales de precios y que también generó la entrada de un nuevo competidor. En este caso, Nextel, en el otro caso, Unifón y Pegaso, Qualcomm, vinculados ahora a Iusacell y Telefónica. Conclusión. La licitación 20 y 21 fue una licitación exitosa, basada en las mejores prácticas internacionales, similares a los precedentes mexicanos exitosos en la materia, y logra 3 objetivos de política pública muy importantes. El primero, coloca 90 MHz espectro para los servicios de telefonía móvil, lo que significa 60% más de lo que existía en el mercado antes de ella. Segundo, genera importantes ingresos presentes y diferidos en 20 años para el Estado, porque todos los tramos de espectro que se adjudicaron, todos sin excepción, estuvieron en los precios de referencia establecidos como garantía del interés pecuniario del Estado o por arriba de él. Y tercero, generan una estructura de competencia mucho más intensa que en la anterior. Se trata pues de una buena política pública, acorde a las mejores prácticas internacionales, como lo ha señalado en México la CANIETI, o como lo ha señalado la Comisión Federal de Competencia, o como lo ha señalado internacionalmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Un segundo tema que tenemos que ver son los del presupuesto de México, el programa de NEXAC y CEPOMEX. De estos temas quisiera yo empezar con el de agenda digital del sistema en México. Hay 1.500 millones de pesos presupuestados en el presupuesto de 2010 y de esos, el anterior. El objetivo de la agenda digital es un objetivo triple. Para poder tener una agenda digital que funcione en nuestro país, necesitamos ver 3 dimensiones. Es decir, conectar al país es una de las primeras cosas. Es una cuestión de infraestructura, pero la infraestructura no es suficiente. Es necesario llegar al otro extremo. El otro extremo es lo que se llama apropiación. Necesitamos no solamente ofrecer conectividad, la posibilidad de conectividad, sino que la población demande esos servicios. Y hay una necesidad de una campaña de alfabetización digital que hemos llamado Vasconcelos 2.0, que es muy importante para que la población use estos recursos. Y entre una cosa y la otra, la apropiación, la demanda por parte de la población y la conectividad, la oferta por parte del Estado. En materia presupuestal, que hemos usado los 1.500 millones de pesos asignados al Fideicomiso de México. Hemos alineado diversas instituciones y activos públicos que nos han permitido ir creando a lo largo de todo el país la primera red nacional de WiMAX fija que va a poder cubrir todo el territorio prácticamente.
Para ello utilizamos 1.080 millones de pesos para arrendar e iluminar 22.000 kilómetros de fibra óptica de CFE Telecom, que va a poner en cada una de las entidades, en un hotel de cada una de las entidades de la República, la conexión básica con gran capacidad de transporte masivo de datos disponible. Y finalmente lo que vamos a hacer es, una vez que está todo esto terminado, nos falta pasar los hoteles en cada una de las entidades al despliegue de una red estatal. ¿Qué tenemos entonces? La alineación de recursos públicos que están ahí, pero no han sido correctamente alineados e interconectados, para generar una red pública de WiMAX que nos permita cubrir a todo el país. Se trata de un proyecto que nos va a permitir tener conectado en una red WiMAX fija a todas las escuelas primarias y secundarias del país y a todos los centros de salud del país, más una gran cantidad de lugares públicos, y que con muy poco presupuesto adicional nos permitiría incluso tener como hotspots con Wi-Fi, plazas públicas, cosas que podrían hacer los gobiernos estatales. Quisiera, bueno, en el caso del programa MEXSAT, se trata de un programa muy importante para colocar en órbita satélites mexicanos que nos permitan utilizar la banda L y la banda KU.